Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios una nueva oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que se titula ¿Quién es tu uno? Hemos terminado de predicar en el libro de los Hechos, instando, inquietando y enseñando cómo compartir la palabra de Dios. A veces vamos a tener victorias, a veces vamos a sentir que estamos siendo derrotados por el enemigo, nos vamos a desanimar al compartir el evangelio, pero eso no debe ser lo que marque nuestra vida. Sabemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios al predicar su palabra, así que vamos a hablar de hoy del tema ¿Quién es tu uno? Es la serie y vamos a hablar sobre obedeciendo el llamado de Jesús. Obedeciendo el llamado de Jesús. Está basado en Mateo 4, 18 al 22, que dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como sabemos, nuestra cultura actual tiene sus propias ideas de lo que significa ser o no ser un cristiano. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaron a sí mismos cristianos. El término cristiano era un término despectivo que la gente usaba para referirse a los creyentes. En Hechos 11:26 encontramos que los primeros cristianos eran conocidos como discípulos. La palabra cristiano se usa 3 veces en toda la Biblia, mientras que discípulo aparece unas 281 veces. Discípulo entonces es la descripción más adecuada de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y como veremos, el concepto de discípulo revela el hecho de que muchos de los que se dicen o se llaman cristianos no son verdaderos discípulos de Jesús. Todos los niños hebreos, por ejemplo, asistían a la escuela para aprender de la Torá a partir de los 5 años de edad. Al cumplir los 10 años, todos los niños conocían de la Torá y los mejores estudiantes continuaban así sus estudios sobre el Antiguo Testamento, mientras que el resto regresaba a su casa para aprender el oficio de la familia, como era la costumbre de aquel tiempo. A la edad de los 17 años, si querían hacer una carrera en estudios religiosos, debían buscar al rabino que más admiraban y hacer un examen para convertirse en uno de sus talmidim, es decir, de uno de sus discípulos. Cuando escogías al rabino, debías sentarte a sus pies. Esa era la forma en que le pedías que te enseñara. Entonces el rabino te hacía algunas preguntas y te ponía una serie de pruebas para ver si eras digno de ser su talmidim o su discípulo. Los rabinos escogían entonces a los jóvenes más listos y talentosos. Una de las razones por las cuales los rabinos eran tan exigentes es que cuando ellos escogían a un discípulo era porque pretendían que se volviera como ellos. Es decir, que no solo supiera lo que ellos sabían, sino que hicieran lo que ellos hacían. Por muchos años, estos jóvenes talmidim o discípulos seguirían a sus rabinos imitándolos en todo. La meta de todo discípulo era volverse como su maestro. ¿Cómo hizo Jesús? Entonces, ¿hizo como los rabinos del pasado antes de él? ¿O él implantó una nueva metodología? Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. En primer lugar, Jesús no escogió a los más capaces como hacían los rabinos del pasado, sino a los más dispuestos. Jesús no escogió a los más capaces,
sino a los más dispuestos. Dice el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo que estamos leyendo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces en Mateo 4, este nuevo rabino escogió a los pescadores Pedro y Andrés. ¿Qué nos dice el hecho de que él haya escogido pescadores? Que los que él escogió eran parte, como decir, de los que estaban sentados en la banca, no del equipo principal, sino los suplentes, y que no eran lo mejor de lo mejor. Cuando Jesús escogió al equipo que le ayudaría a construir su movimiento, entonces escogió a los que estaban en la banca. Y ellos, por supuesto, quisieron ir tras él. Este rabino los había escogido a ellos, hombres sin mucho potencial o carisma personal, para seguirle y volverse como él, para conocer a Dios como él lo conocía, para saber lo que él sabía, para hacer lo que él hizo también y para ser llenos del poder del Espíritu Santo a través de Jesús. El autor John MacArthur, él dice: Dios se saltó a los sabios de aquel tiempo. Los más grandes eruditos estaban en Egipto, la biblioteca más grande en Alejandría, los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder político se encontraba en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y a Julio César. En su lugar, escogió a hombres tan ordinarios que parecía una mala broma, no a rabinos, ni maestros, ni a expertos religiosos. Fin de la cita de John MacArthur. Jesús escogió a los de la banca porque su trabajo en el mundo no iba a depender de lo que ellos pudieran hacer para él, sino de lo que él podría hacer a través de ellos. La gente con muchos talentos y habilidades se habría interpuesto en el camino, porque jamás iban a aprender a depender del poder de Jesús. Entonces Jesús les enseñó que su poder en vasos débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos sin la ayuda de Jesús. Dios quiere usarte a ti, en tu familia, en tu trabajo. Deja de decir que no eres capaz de hacerlo. Él no necesita de tus habilidades, sino de tu disposición. Recuerda, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. La pregunta es: ¿estarás tú dispuesto a seguir a Jesús? En segundo lugar, Él nos escogió, no nosotros a Él. Versículo 19, la primera parte de Mateo 4 dice: y les dijo: vengan en pos de mí. Lo normal era que si estabas entre los mejores de tu clase, te presentabas ante el rabino, cualquiera el que te gustara, y si el rabino veía lo que le gustaba, lo que veía, te escogía. Ser seleccionado entonces era una fuente de gran confianza, y si acaso los discípulos enfrentaban algún tipo de problema, ellos podían decir: mi rabino me escogió y confía en mí. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies. Él fue a buscarlos cuando ellos ni siquiera lo estaban buscando a Él. Algunos de ustedes enfrentan problemas en su matrimonio, en su carrera, enfrentan problemas como padres, etc. Pero créanme, si usted es un discípulo de Jesús, entonces siéntase orgulloso porque Él lo escogió a usted. Juan 15, versículo 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Recuerda entonces, no lo escogiste tú a Él, Él te escogió a ti. Debes pensar siempre en eso. Dios vio algo en ti, vio un potencial en ti y por eso te llamó. En tercer lugar,
Nuestro principal llamado es a estar con Él. Versículo 19, la primera parte del capítulo 4 de Mateo, versículo 19 dice, y Él les dijo, vengan en pos de mí. Él no les dijo a dónde iban a ir, ni tampoco qué tipo de tarea tenía para ellos. Su principal llamado no era hacer algo, sino volverse como Él. Al volverte como Él, llegas a conocerlo, y al conocerlo, llegas a conocer su palabra también. Hay varias maneras de lograr esto, de conocer su palabra, a través del sermón, de los sermones semanales, a través de grupos de estudio bíblico, a través de estudios bíblicos especiales, como tenemos los días miércoles también, etc. Si tú estás en verdad realmente comprometido con volverte en su discípulo, entonces tú puedes sacar provecho de todos estos recursos que Él nos ha dado. Deja que la palabra de Dios se instale en tu interior hasta que domine tus pensamientos y tu forma de actuar, de vivir, hasta que solo pienses en ella, hables de ella y puedas también citarla de memoria. Él quiere que nosotros le sigamos y aprendamos de Él. En cuarto lugar, para seguirle, debemos dejarlo todo. Debemos dejarlo todo. Mateo 4:22 dice, y ellos, dejando a la barca al instante y a su padre, le siguieron. Pedro y Andrés dejaron las redes. Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Por qué se menciona esto aquí en este momento? Porque esto representa la verdad más importante en nuestras vidas. La barca representa nuestra carrera o la forma en que nosotros nos ganamos la vida. El Padre representa nuestras relaciones más significativas. Para seguir a Jesús, Él debe ser más importante que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros no tendremos quizás que poner a Jesús antes que a nuestros padres, pero otros sí. A otros Dios quizás les pedirá que cambien de carrera o quizás tengan que cambiar de trabajo para poder servir a Jesús. Hay quien tendrá que dejar su trabajo para llevar el evangelio a otro lado del mundo. Aunque es probable que muchos no tengamos que hacer un cambio tan dramático, en algún momento tendremos que decidir qué es lo más importante en nuestra vida. Así que Jesús merece el primer lugar siempre en todas las decisiones que nosotros debamos tomar. Recuerda lo que hicieron estos hombres. Dejaron todo por seguir al Señor. Él nos pide que lo dejemos todo. En quinto lugar, Él nos manda a multiplicarnos. Versículo 19 dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Seguir a Jesús significa que sujetemos cada aspecto de la vida bajo su señorío, bajo su control, rechazando todo lo que Él prohíbe y buscando todo lo que Él nos pide que busquemos. Él era un pescador de hombres, por lo tanto, sus discípulos tenían que convertirse en pescadores de hombres también. Esta es una parte esencial de ser un discípulo de Jesús. No es algo que unos cuantos de nosotros debemos hacer, sino es algo que todos debemos hacer. No pueden existir, no deberían existir cristianos que no se reproduzcan. ¿Cómo le podemos mostrar a otros que somos discípulos de Jesús? Dando fruto. Si no estamos dando fruto, tú y yo tenemos razón en preguntarnos si en verdad somos discípulos de Él. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Jesús dice a sus discípulos cómo pueden dar fruto
a través de la gran comisión. Él dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo lo que hacemos proviene de nuestro llamado de hacer discípulos. Jesús resumió su ministerio en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted y yo somos discípulos de Jesús, debemos resumir nuestra misión de la misma manera, convertirnos en pescadores de hombres. En el libro El Plan Maestro de la Evangelización, Robert Coleman dice, ¿cuándo aprenderá la iglesia esta lección? Predicar a las masas, aunque es necesario, no se compara con el trabajo de preparar líderes para el evangelismo, y tampoco lo pueden lograr los encuentros ocasionales de oración o los cursos de entrenamiento para obreros cristianos. Para hacer este trabajo, Dios requiere de hombres y mujeres. Ellos son el método de Dios. Su plan para el discipulado no es algo, sino alguien. Tú eres el método de Dios. Él quiere que te conviertas en eso, que te comprometas con eso y que no dejes que nada te intimide. El hacer discípulos es tan sencillo como enseñarle a alguien a seguir a Jesús, así como tú lo sigues con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Jesús ha prometido ayudarte. Así que piensa en una persona. Pídele a Dios que te ayude a identificar esa persona, a la que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedas hablarle y traerla a los pies de Jesucristo. ¿Cómo sería si cada uno de los que estamos acá ahora oyendo este mensaje hiciéramos este compromiso y le pidiéramos a Dios que nos mostrara a esa persona para traerla a Jesús? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros nos comprometiéramos a alcanzar a otra persona para Jesucristo? ¿Eres discípulo? Entonces debes hacer lo que hizo tu maestro. Busca a otros para que lo conozcan como su Señor y Salvador personal. Si no eres discípulo de Jesús, ¿te gustaría hoy ser uno de sus discípulos a los que Él llama y obedecer a ese llamado de Dios? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y te conviertas en un discípulo de Cristo. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón, mi vida, y te invito a que entres en mí. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Te invito, Señor, también a que me limpies, limpia mi vida, perdona mis pecados y ayúdame de hoy en adelante a convertirme en ese discípulo y en esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración y te has convertido hoy en un discípulo de Cristo, no te olvides de compartir el mensaje de la palabra de Dios con otros que también necesitan hacerlo. Simplemente ora por una persona. Dile al Señor: Señor, muéstrame a quién quieres tú que yo le hable tu palabra. Y desde ese momento empieza a orar hasta que el Espíritu Santo te indique que es el momento de hablarle a esa persona. Y de esa manera podrás alcanzar y cumplir con la meta que el Señor nos pide que hagamos, de hacer discípulos a todas las naciones. Dios te bendiga. Si te gustó el mensaje, dale like, y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. También yo te invito, si tienes alguna pregunta, alguna duda, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.